Pues gloria a Dios. Amén. Toda la gloria es para Él. Y bueno, pues bienvenidos sean todos. Bienvenidos a los que nos están escuchando en línea que no pudieron venir. Amén. Se están perdiendo de una gran gloria aquí. Recuerden que la gloria es para el Señor y la honra solamente es para Él. Me gustaría empezar con una pequeña oración. Siempre empiezo con una oración antes de dar un mensaje. Y es: Señor, te damos toda la honra y te damos toda la gloria solamente a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este congreso. Te damos gracias porque sabemos que el día de hoy se van a romper muchas cosas, Señor. Amén. Todo lo que no es tuyo, Señor, échalo fuera, Padre. Manda a tus ángeles a este lugar y echa fuera todo lo que no es tuyo y quema, Señor, todo lo que no es tuyo. Te pido el día de hoy que quites todo velo de nuestros ojos espirituales y abres nuestros ojos espirituales como Elías, Señor. Quita toda palabra de mi boca, toda palabra que sea mía, quítala, Señor. Sé tú a través de mi Padre. Y que esta palabra, Señor, sea una semilla fértil y prepara nuestras tierras, nuestros corazones. Te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti, Señor. En nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues la verdad estoy muy feliz de estar aquí. Gloria a Dios. Gracias. Y la verdad, pues como dice la pastora, nunca pensé llegar a estar aquí, aunque Dios tiene planes perfectos y a veces nosotros creemos que el plan que tenemos siempre es mejor que el que Dios tiene preparado para nosotros, cuando en realidad sabemos que no. Entonces, el día de hoy, hablando con el apóstol, con nuestro papá espiritual, le estuve platicando un poquito nada más del tema que iba a dar hoy, la prédica. Entre la semana y todo el Espíritu Santo me estuvo hablando acerca de muchas cosas, pero especialmente me estuvo hablando de Lucas 15. De Lucas 15 podemos ver lo que son 3 parábolas. Hablando en la mañana con papá, con el apóstol Mata, él me decía que en las 3 parábolas habían pérdidas. Entonces, hablando acerca de eso, veíamos que la primera parábola era acerca de las 99 ovejas, 100 y una se perdía. Entonces, se pierde el 1%. Y a veces creemos que esa oveja que se pierde es por culpa del pastor, cuando en realidad no es. Hablando con el apóstol, hablando con papá, me decía: es que sabías que las ovejas no tienen sentido de nada. Ellas andan rodeando, ellas no saben ni qué onda, ni siquiera saben lo que están comiendo. Pueden comer papel, pueden comer vidrio, pueden comer lo que sea. No tienen ese sentido, no tienen el sentido ni de orientación, no tienen absolutamente nada. Es el único animal que necesita ser pastoreado, que necesita ser guiado. Le digo: pues qué analogía tan profunda, qué lindo que nos dice Dios, cómo están brutos, que necesito guiarlos, que sin mí no son nada. Aunque suene muy así, pero es verdad, porque sin Él no somos nada. Porque, como decía papá, las ovejas no saben qué están comiendo, pueden comerse un pedazo de madera, vidrio, lo que sea, pero en Hebreos 5 dice que no saben discernir entre el bien y el mal. Y hablando acerca de eso mismo, me decía: es que la oveja no es igual al pastor, obviamente. Y me decía: es como, yo no tengo hijos, pero tengo un perro. Entonces yo amo a mi perro y es mi adoración. Mi hijo, él nunca va a ser como tú. Por más que quieras, no va a ser tu hijo. No tiene el mismo ADN, no nada. Roncamos igual, pero no somos iguales. Y nunca va a ser igual, al contrario de cuando es un hijo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces me decía: la oveja nunca va a llegar a ser pastor. La oveja ahí va a estar siempre que la están guiando, no va a tener discernimiento y siempre va a estar dando vueltas, porque era lo que me decía: si no tiene quien la guíe, el pastoreo es
guiándolas por la parte de enfrente, estarlo guiando. Ese es el verdadero y el necesario liderazgo que tiene, que era lo que hablaba el apóstol el día de ayer, que cuando se hace ese pacto, cuando Él está enfrente de nosotros, Él tiene que ser un modelo. Él es el modelo, porque Él es el que guía y Él es el que nos lleva hacia dónde, y nosotros lo vemos y tenemos que decir, allá va, así camina, así es esto, así es lo otro, y tenemos que ir porque Él es el que va cuidando nuestros pasos. Entonces por eso Pablo decía, ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero padres solo tienen uno, porque yo los engendré espiritualmente. Y eso es a lo que se refería el apóstol ayer, que podemos tener 1000 maestros en el camino, porque el Señor pone 1000 maestros en el camino, tanto como en la escuela, como en la vida y como en la iglesia. Pero siempre vamos a tener uno que nos va a cuidar, que es el que no es envidioso, porque a veces tenemos maestros, no sé si a ustedes les ha pasado, que en la escuela podemos tener maestros, pero recordamos unos con mucho amor y recordamos unos de que cómo me pegaba, cómo hay maestros que hacen bullying, cómo hay maestros que no dejaban crecer. En cambio, un papá, un buen padre, porque hay todo tipo de padres, un buen padre, ¿qué es lo que hace? Te guía y siempre quiere lo mejor para su hijo. Y como dice papá, dice, la doble unción, para que sea más, para llevarlo más. Como él decía, es que siempre el padre va a querer más para su hijo. Así es. Y es algo profético y son promesas que nos da Dios. Que siempre, como Jesús dijo, van a hacer cosas mayores a mí. Jesús quería que hiciéramos cosas mayores. Él era el maestro. Amén. Entonces, a veces nos encerramos y creemos que es culpa del pastor, pero siguen siendo ovejas. Siguen ahí con esa mentalidad de ahí voy. Y no cambian ese por aleluya, Señor, guíame al paso, o sea, lo que tú tienes que decirme, y estar guiando y cambiar de oveja a pastor. Y como decíamos, esto es una pérdida. Lucas, las 3 parábolas son pérdidas. Aquí hay una pérdida de 1%. Aquí es donde el pastor va a buscarla. Es una oveja, no tiene discernimiento, no sabe a dónde va, no tiene idea de nada. Y así es como empezamos todos. Empezamos todos como ovejas. Cuando nosotros llegamos al reino, es como que, bienvenido a la manada. Ahora sí, aquí te toca crecer, aquí te toca seguir y estar atrás del pastor para estar guiándolo. El trabajo del pastor, cuando es oveja, es empezarlo a ministrar y llevarlo a hacer esa transición de oveja a hijo. Oh, aleluya. Y damos gloria a Dios, gloria a Dios, porque ha puesto maestros y ha puesto papás y ha puesto apóstoles, profetas. Y pues yo doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por mi papá espiritual, que la verdad, como Dios no se equivoca, llegó en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Fui mucho tiempo oveja, estuve atrás de todo, estuve tratando de, pero no hacía esa transición de oveja, de raparme, de cambiar, ahora sí mis vestidos y hacerme hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Esa transición cuesta. Esa transición cuesta bastante, porque es dejar nuestra vieja naturaleza, porque dice que cuando venimos nosotros a Cristo, en 2 Corintios 5:17 dice que nuevas criaturas somos. Amén. Criaturas. Nuevas criaturas. Cambiamos de ovejas, cambiamos nuestro ADN de ovejas, de andar de 4 patas, de andar sin saber por dónde andamos, sin tener discernimiento, sin tener nada, de andar peludos, desgreñados, a lo que Dios nos dio. Ropas limpias, andar en pie y tener el discernimiento. Y cambiar nuestro pastor por un padre. Amén. Amén. Cambiamos ahora sí. Y si nosotros nos pasamos a la segunda parábola,
que es la parábola de la mujer que pierde una moneda. Hablándolo muy vagamente, porque en realidad lo que nosotros íbamos a hablar es acerca del siguiente, pero hablando vagamente estamos hablando de una mujer que pierde una moneda de 10. Entonces ella pierde el 10%. El 10 siempre se ha representado en la Biblia como una prueba. El 10 siempre se ha representado como una prueba hacia el Señor. Entre ellos el diezmo, el bendecir. De hecho, la única parte en la Biblia que dice pruébame es cuando dice déjame tu diezmo y pruébame y verás cómo se va a multiplicar. Es una prueba. Si se dan cuenta, empezamos como ovejas, hacemos esa transición y en esa pasamos de la parábola de ser de 4 patas, peludo, desgreñado, sin discernimiento, total mal. Pasamos esa transición a la parábola de la mujer, que te falta ese 10%, de entregar ese 10%, porque papá me explicaba en la mañana que si tú, bueno, en ese entonces, si una mujer se le perdía una moneda, era una deshonra, ella no podía salir a la calle, no podía hacer nada. Es ese 10% que nosotros tenemos que entregarle a Dios, que a veces se nos pierde y tenemos que decir, ese 10% es tuyo, Señor, no es mío. Este 10% es mi transición para llegar a ser tu hijo. Aleluya. Es donde yo creo en tus promesas y donde creo en lo que me dices, pruébame. Porque dice, no lo tenía preparado, pero aquí lo tengo. Dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito de templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Aleluya. Dice que es una bendición tan grande el nosotros despojarnos de algo que decimos, es que si yo me despojo de ese 10% que no es nada, decimos, no vamos a salir de, como les decía, la mujer no sale de ese lugar, ella está ahí encerrada, no puede salir de su hogar porque se le perdió ese 10%, esa moneda, ella no puede salir. Entonces, si nosotros no damos ese 10% al Señor, ahí vamos a estar encerrados. Amén, y ahí nos vamos a quedar. Amén. Entonces, en la primera la oveja se pierde 1%. En la mujer que pierde la moneda se pierde el 10%, ¿verdad? Haciendo matemáticas de 10 y cada uno son 10, sí, ¿verdad? Sí. 10%. Ok, ahora pasamos a la siguiente parábola, que es la del hijo pródigo. Y hablando con papá me dice, es que voy a hablar acerca del hijo pródigo. Y es algo que me ha estado hablando. De hecho, la última prédica fue acerca de eso cuando fuimos a Barraterán, pero un cambio muy diferente. Ahora siempre vemos al hijo pródigo y le ponemos atención al que se fue, que era lo que platicábamos. Dice, es que todo mundo le pone atención al que se fue, pero no pone atención al que se queda. Amén. Entonces, cuando el hijo se va, aquí es una pérdida del 50%. Y creo que me atrevo a decir que el 50% que restaba realmente también estaba perdido. ¿Por qué? Porque el hijo que estaba dentro no lo estaba gozando, no lo estaba usando, no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, la pérdida, cuando el padre le da al hijo pródigo y se va y se gasta esa cantidad de dinero, se gasta lo que es la herencia, queda un 50%, ¿verdad? Y ahí estaba, sin utilizar. Porque cuando regresa el hijo, el hermano le dice, oye, pero ¿cómo es posible que él se va, se gasta todo y yo estando aquí no has ni siquiera dado una fiesta por mí, no me has dado un cabrito, no me has dado esto no es? Pero hijo, aquí estaba todo. Amén. Aquí tenías todo. Todo era tuyo. Todo era tuyo, exactamente.
Y a veces queremos lo que los de afuera tienen. Y a veces anhelamos, estando adentro, anhelamos lo que el mundo tiene. Porque él decía, yo quiero, porque a mi hermano que ya se disfrutó, que ya vivió, que ya todo lo vas a recompensar y a mí no. Creo que él quería pensar, yo quisiera haber ido allá afuera y haber vivido la vida y regresar y que me lo dieran. Aleluya. Pero no es así. Y a veces creemos, decimos, como siempre dicen, el pasto del vecino de enfrente siempre es más verde. Y creemos que es mejor. Cuando estamos adentro, ¿por qué no gozamos de la presencia de Dios? Porque no nos vestimos. Cuando el hijo pródigo llega, ahí si se dan cuenta, el padre va a buscar la oveja, el pastor va a buscar a la oveja. La segunda parábola, la señora es la que busca la moneda dentro de la casa y la está buscando ahí. Muchos se pierden dentro de la casa. Muchos se pierden dentro de la casa. Wow. Exactamente. Good word. Y aquí, en la parábola del hijo, se perdió uno afuera, pero uno adentro también. Amen. Y el problema es que estaba como oveja, buscando, y ahí estaba, y no sabía, y estaba, me das, pero nunca sabiendo que ahí estaba. El Señor dice que pone mesas delante de nosotros, aderezas mesas delante de nuestros enemigos. Y ahí está la mesa. Y a veces es solamente y ya. Y no nos damos cuenta. El Señor nos prepara para llegar a la mesa. Tenemos que ir vestidos, tenemos que ir limpios. Porque cuando llega el hijo pródigo no le dice, llévenlo a la mesa y háganle una fiesta y denle de comer ya. No, le dice, límpienlo, cámbienle los zapatos. Los zapatos ha representado siempre el pecado, ha representado por donde nosotros hemos pasado. Entonces el Señor le dice, cámbienle los zapatos, porque el Señor quita de donde estuviste, quita tu pasado para darte calzado nuevo. Aleluya. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Quítate el calzado, las sandalias, porque donde estás pisando es santo. Amén. Porque eso representa nuestro pasado, todos nuestros pecados. Pero también en la Biblia vemos en Ruth que también las sandalias, antes lo que se hacía era se quitaba una sandalia y era una forma de decir, aquí vamos a cerrar nuestro trato, y es nuestra forma de validar una transacción, de pasar los derechos del uno al otro. Entonces cuando nosotros le damos nuestras sandalias y Jesús nos quita nuestras sandalias de pecado, se hace el derecho de nuestro pecado pasárselo a Él para que Él nos dé el derecho de ser justos y justificados por medio de Él, de limpiar nuestro pecado y de limpiar donde pasamos, porque pasamos, ahí se queda, ahora es a dónde pasamos, porque el Señor nos quiere llevar a otros lugares, quiere dejar de hacernos ovejas para hacernos hijos, quiere cambiar, porque dice que va a cambiar nos va a dejar blancos como la nieve, nos va a limpiar para nosotros poder llegar al banquete que ha preparado para nosotros. Porque dice que le da un anillo, el anillo es la autoridad. Antes, en lugar de utilizar firmas, se hacían anillos por familia. Entonces cada vez que se firmaba un decreto, por ejemplo, lo vemos en Esther, que también se firmaba un decreto del rey, que se hacía el anillo, creo que era cera, y se ponía, y ahí se hacía el decreto. Entonces exactamente cuando llega el hijo pródigo, ¿qué le da? Le da un anillo, le da autoridad y le da empoderamiento para que él pueda decir, todo lo que está en la mesa es mío, todo lo que está en la herencia es mío. Y esa autoridad el Señor nos la da por medio de Jesús, y Él nos escribe nuestra herencia. La herencia se escribe en el testamento, Aleluya. en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es. Entonces el Señor nos dice, es que tú ya tienes, te estoy dando autoridad, te estoy dando todo para que seas mi hijo. Pero a veces estamos encerrados adentro, creyendo, es que yo nunca me he ido, yo sirvo, yo estoy aquí, yo estoy en alabanza, yo estoy predicando, yo estoy llevando palabra, pero a veces estamos vacíos y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué sigo enferma? Señor, ¿por qué mi familia sigue así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es?
porque no agarramos lo que nos corresponde como hijos. Aleluya. Porque no nos creemos y no tenemos esa identidad en Cristo. Cuando dice Cristo, aquí deja tus sandalias, aquí deja tu vestimenta, aquí deja todo. Déjalo aquí. ¿Para qué quieres cargar? Como decía papá ayer, hay que desnudarnos delante de Dios. Amén. Nosotros llegamos desnudos a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? El pecado hizo que nos vistiéramos. Y eso es cuando nosotros vamos poniendo máscaras, como decía papá, porque nosotros nos vamos poniendo máscaras porque no queremos que el mundo vea nuestras derrotas, que vea nuestro sufrimiento, que vea nuestro pecado. Pero Dios lo ve. Y creemos que Dios no lo va a ver, porque estamos limpiando sillas, estamos predicando, estamos cantando, recibiendo gente. Y no es así. El Señor quiere que lleguemos. Él lo tiene. Muchas personas dicen, es que Dios no me va a amar porque soy pecador. Y no, Dios, no han entendido que el Señor no tiene problema con el pecado. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que el Señor no tiene problema que tú llegues con un pecado. Lo que tú tienes que llegar a hacer es, Señor, vengo ante ti, me humillo, así como el hijo pródigo, vengo sucia, vengo derrotada, vengo todo, pero vengo a decir que te necesito. Amén. Que sin ti no soy nada, que estoy dando vueltas como una oveja, que vengo como el hijo pródigo, que aunque yo ya era tu hija, porque no es un desconocido pródigo, es un hijo. Amén. Un desconocido no puede llegar al reino y decir, todas estas promesas son mías. No, tuvo que hacer esa transición de oveja, de pasar y creer en Dios y perder ciertas cosas y buscar a Dios y buscar a Dios y buscar a Dios para pasar a ser hijos. Amén. Cuando llegamos a ese momento de ser hijos, puede que nos desviemos, que pequemos, y el Señor amorosamente nos va a volver a recibir. No importa lo que pasamos, no importa por dónde pasamos, no le importa. Él importa dónde vamos a pisar. Por eso dice, pásame tus sneakers, te los voy a limpiar, te voy a dar unos nuevos, porque te voy a vestir con elegancia para que llegues. Ahora sí, ¿qué dice? Que preparó un banquete. Porque Él prepara un banquete. Y a veces solamente decimos, no, con una limonadita estoy a dieta. Amén. Y light. Amén. That's a good word. No hay que ponernos a dieta en el mundo espiritual. Aleluya. En el espiritual, David, en el espiritual. In and out no cuenta. Y hay que llenarnos del Señor. Hay que llenarnos del Señor porque ahí estamos, echamos mucho, no, es que el hijo pródigo se fue y el que está adentro nunca probó nada, dijo, es que yo nunca. Tu hijo, ahí estaba. Y ahí está el Señor. No te va a ir a dar de la boca. ¿Se han dado cuenta que el Señor dice, levántate, acciona, ve? That's it. No es, abre la boca, ahí te va. No. Levántate, mijito. Ándale. Como las mamás en la mañana. Mamá, me levantas a las 7. Mijito, levántate, ya son las 15 de... No manches, son las 11 de la mañana. Levántate, mijito. Mamá, son las 5 de la mañana, espérate. Así cuando te levanta la mamá bien apurada, bueno, nos levantaba. Ya no. Pero que nos levantaba y que nos apresura. Así, un brinco tenemos que levantar. Así como Lázaro resucita, levanta. Como la niña está dormida, levántate. A veces estamos dormidos igual. Amén. Pensamos que estamos muertos en el espíritu estando ahí, Aleluya. haciendo espacio nada más, Amén. calentando sillas. Ay, pero gloria a Dios. Doy gloria a Dios por sus vidas. Doy gloria a Dios porque el Señor siempre habla, sobre todo los que estamos aquí enfrente. Siempre he dicho que primero, antes de que nosotros podamos dar la palabra, el Señor trabaja con los que estamos adelante. Amén. Y también hay que tomar en cuenta, porque muchos siendo hijos
de Dios queremos todos ganar un lugar, una posición que Dios no nos ha dado. Aún siendo hijos de Dios, creemos que todos vamos a ser ojos o todos vamos a ser manos. El Señor creó maestros, apóstoles, pastores y creó de todo. No todos tienen que estar aquí arriba y todos tienen que cantar, adorar a Dios. Todos tenemos que adorar, pero no tenemos que estar aquí arriba. La verdad yo no, canto muy feo, por eso me toca predicar. Pero no necesariamente todos tenemos que ser misioneros, no todos tenemos que ser pastores, líderes. El Señor ha llamado para todos. Y eso hay que estar también bien puestos en el Señor y decir: Señor, estoy aquí, soy tu hijo. Y si soy tu hijo pródigo, Señor, vengo aquí arrepentido a dejarte todo. Amén. Pero perdóname, Señor, si he sido soberbio y estaba adentro. Sácame, Señor, de ese cautiverio que yo mismo creé, porque estando en ti, Señor, y en la palabra, yo me creé mi propia cárcel. Hay que pedirle al Señor que nos muestre en qué lado estábamos, y el Señor sabe, y el Señor a veces se queda callado porque son pruebas y quiere que lleguemos a Él. Si se dan cuenta, el hijo pródigo tuvo que llegar simplemente a la puerta. El padre no salió a buscarlo. Él te deja, Él dice que tenemos libre albedrío y podemos ir y hacer y deshacer. Dice que Aleluya. todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. El Señor nos va a dar libre albedrío. Tú ve y haz lo que tú quieras. Quédate en tu casa comiendo hot cakes, total no vengas, pero vas a engordar. Amén. Aquí estuvieras bien lleno del Espíritu Santo, pero no. No es cierto. Bendiciones para todos los que no pudieron venir. Aleluya. Espero que estén bien ricos los hot cakes y el cafecito. No, y que esta palabra sea de gran bendición y que el Señor redarguya nuestros corazones y nos lleve más allá, que nos haga, los que no han hecho esa transición de oveja a hijos, o los que estamos en esa transición donde no sabemos y pensamos que hemos perdido algo y que, Señor, guíame, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Esa transición que nos guía para allá. Ahí voy, de pasar de criaturas a hijos, de tener su ADN, porque las ovejas no entran al reino, porque las ovejas no son hijos, porque los hijos son los que tienen la herencia. Amén. No las cuatro patas peludas, los hijos. Entonces, damos gloria a Dios. Damos gloria porque sabemos que ha hablado. Doy gracias a la pastora Inclán, al pastor Inclán, que siempre ha sido, ayer le decía que es como mi hermana mayor. Siempre quise tener una hermana. Pues mamá, pues ni modo, te tocó una hermanota, una hija bien preciosa. Y doy gloria a Dios por sus vidas, porque la verdad los amamos mucho. Y como papá decía ayer, ha sido siempre un instrumento. Como Dios hace, Dios mío, nosotros no sabemos, un torbellino y llegamos nosotros aquí. ¿Cómo? Pues Dios, solamente Dios. Cuenta uno la historia, es que la pastora fue a Monclova, no la recibieron, la mandaron aquí, la mandaron a Hielo, terminó durmiendo en la casa de la pastora porque no tenía dónde quedar. Monclova es chico, pero tampoco. Y como de ahí pues nos fuimos conociendo y luego llegamos aquí, luego de aquí nos fuimos a Saltillo, donde conocimos ahora sí a papá y el Señor nos dio ahora sí una dirección y nos dio un padre espiritual, y aquí es donde todo ha comenzado. Amén. Y hace exactamente un año fuimos, papá, me salieron las fotos de recuerdo en Facebook. Amén. Wow. Lo vi. Hace un año. Gloria a Dios. Cómo Dios va activando, Dios viene pronto y Dios está llamando a su iglesia para dejar de ser ovejas, para ser hijos pródigos y para ser encarcelados, para dejar de ser encarcelados, de seguir y movernos, porque el Señor dice: levántate, que te estoy hablando. Aleluya. Entonces damos gloria a Dios, le damos toda la honra y le damos toda la gloria, y doy la gloria a Dios porque no tuvimos que hacer la traducción en inglés, que todos hablaban español aquí. Gloria a Dios, amén. Yes. Amen, hallelujah. Ahora te toca predicar otra vez en inglés. Oh,
Now you gotta preach in English. No, oh, thanks. Praise the Lord. Thank you so much. Next time you will. Here's your. That was a good word. Buena palabra. You know, porque es cierto, cuando ella ya no es hija, ella, bueno, ya no es oveja, sino que ya es hija, porque es pastora y va guiada por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Padre espiritual. Amén. Qué bonito. Y también lo que decía de la mujer, que a veces andamos nomás en el mismo pedacito dando vuelta y no salimos de ese hoyo. Una prédica muy llena de información, que a veces leemos la palabra pero no la entendemos. Muchísimas gracias, porque desde que estaba ella en Monclova ha estado estudiando y luego me dice, yo no voy a ir con ustedes mañana porque me tengo que quedar a estudiar. Le digo yo, Estefanía, te voy a decir una cosa. En la mañana, cuando ya vayas saliendo, te va a cambiar toda la prédica. Y así fue, ¿verdad? Me da mucho gusto que viniste con the assurance, a seguridad, que tú sabías lo que ibas a predicar. Que yo me acuerdo, te platiqué que la primera vez que iba a predicar yo traía la computadora, traía la Biblia, traía las notas, traía el teléfono. No había ni bastante lugar para poner todo lo que yo pensaba que era lo que el Señor quería que compartiera. Pero a la hora dice, no es nada de eso. Ok. So, te felicito. Muchísimas gracias por venir. Vamos a darle un gran aplauso. Y te bendecimos, hija. Ahora le vamos a pedir al pastor David que pase, porque él va a predicar, pero él va a predicar en inglés. He's going to preach in English. Amen. And so let's give him a hand clap. Vamos a